bienvenida al doctor Tiberio Torres, experto en Derecho Tributario, profesor de la Universidad de Cuenca. Doctor Torres, muy buenos días. ¿Cuál es su impresión general sobre este proceso que culminó ayer en el Legislativo? Buenos días a los amigos de Ondas Azuayas y a la audiencia en general. Personalmente considero positiva la medida tomada ayer por la Asamblea Nacional. Si bien cuando el impuesto fue creado en el año 2011, su intención estaba aparentemente dirigida a conseguir incidir en la conducta de consumo, sobre todo de la ciudadanía, respecto de los tipos de vehículos que mayoritariamente se adquirían en esas épocas, hecho que sí se consiguió en parte. No obstante, no cumplió con un segundo objetivo que debía buscar la ley si es que se trataba de un impuesto verde, y esto es generar planes de remediación ambiental, generar planes de mejoramiento de los modelos de los vehículos, incentivar el proceso de chatarrización que fue ayer señalado por los asambleístas en el debate. Y al no haberse cumplido con estos objetivos, lamentablemente el impuesto no pasó de ser sino una simple medida de recaudación adicional a las otras con las que ya cuenta el Estado. ¿Cuánto dinero significaba para el Estado este impuesto? Se dice que alrededor de $200 millones anuales, ¿no? El impacto fiscal no deja de ser significativo. 200 millones en el presupuesto general del Estado no son despreciables. Sin embargo, es también necesario decir que 200 millones pueden conseguirse con la optimización de los otros impuestos ya vigentes, una revisión de ciertas rebajas, beneficios vigentes en otros tributos. El aspecto de que no se condonan las deudas como había solicitado los colectivos, ¿qué connotaciones tiene? A ver, me parece que la aspiración de los colectivos de que se condonen en su totalidad las deudas no era legítima. Hay que partir del principio de que en el régimen tributario el primero de los principios vigentes es el de igualdad entre los contribuyentes. Si yo tengo una inmensa mayoría de contribuyentes obligados al pago del impuesto verde que sí ha cumplido con la obligación del pago del tributo y ha cumplido puntualmente además, no puedo terminarles afectando a ellos, exonerando en su totalidad el pago de la obligación pendiente a quienes no habían cumplido. De hecho, la medida tomada ayer por la Asamblea, específicamente respecto de la remisión de los intereses y de las multas, no deja de ser cuestionable. En ocasiones anteriores, cuando se me ha consultado sobre el tema por la prensa, específicamente cuando estuvo vigente el último proyecto o la última ley de remisión de intereses, multas y recargos que rigió en general para todos los tributos internos en el país, yo critiqué precisamente la medida señalando que más que ser un incentivo, es un castigo a quienes cumplimos. Es un castigo a la cultura tributaria. Hace un momento comentábamos con ustedes respecto de ciertos procesos que toman años construir y que pueden destruirse en minutos con medidas absurdas, y eso pasa cuando se establecen remisiones de intereses, multas y recargos. Quienes hemos cumplido a tiempo nos sentimos evidentemente perjudicados frente a quienes no han cumplido. Si eso pasa con los intereses, multas y recargos, mucho más con la obligación tributaria. Habrá que ver incluso qué es lo que la Asamblea termina resolviendo luego del pronunciamiento que dé el presidente de la República aceptando o vetando el proyecto, específicamente sobre el tema de que para quienes todavía no pagamos este año el impuesto verde porque no nos ha tocado en la calendarización aún hacerlo, pagaremos con el 50% de descuento, cuando quienes ya pagaron durante la primera parte del año lo hicieron en su totalidad. Ahí habrá que tomar alguna medida compensatoria o de generación de crédito para quienes ya pagaron el tributo. Por lo tanto, como conclusión, esta aspiración de que se elimine su totalidad de la deuda era absurda. El Estado no puede favorecer a los incumplidos y castigar a quienes sí cumplen. Ahora, ¿cómo mira usted los procesos de amnistía tributaria que de tiempo en tiempo se abren? Al inicio del gobierno de Lenín Moreno se abrió uno de ellos, muy debatido, muy criticado. Se dijo que favorecía sobre todo a grandes contribuyentes del Estado, a las petroleras que debían cifras millonarias y que no era un beneficio realmente para el público, sino esto iba a traer un efecto muy negativo para el Estado ecuatoriano. ¿Qué balance se puede sacar una vez que sí se procedió con esto? Mire, hemos vivido en los últimos 10 años, al menos que recuerdo este momento, 2 periodos generales de amnistías tributarias. Sin embargo, los dos en circunstancias completamente distintas. El primer periodo de amnistía tributaria, que rigió hace algunos años ya, quizás sí estuvo justificado porque hacía relación
a obligaciones que venían pendientes, incluso algunas desde la época anterior a la dolarización y que no habían podido ser satisfechas por sus deudores. Venían siendo consecuencia de obligaciones impagas por eventos lamentables en el país como la crisis bancaria y demás. Entonces quizá la primera se justificó, no obstante que sigue siendo cuestionable por las razones que hace un momento expuse. Pero la última, que vivimos el año anterior y que estuvo vigente hasta diciembre del 2018, fue una medida absolutamente injustificada. Los periodos de remisión de intereses, multas y recargos en materia tributaria no buscan sino darle liquidez inmediata al Estado. ¿Qué es lo que se busca con esto? Que quienes mantienen deudas o quienes están litigando el pago de deudas, acogiéndose al pago de intereses, multas y recargos que en algunos casos son muy significativos, terminen aceptando deudas y pagándolas inmediatamente, dándole un alivio fiscal al Estado. No obstante, no siempre están justificadas, no obstante, siempre afectan a la justicia tributaria y siempre son un atentado contra el afán del Estado de generar cultura tributaria. Voy a terminar diciendo lo que ya dije hace un momento. Esto es premiar al incumplido, castigar a quien cumple oportunamente. Ya. Antes de ir a otro impuesto que se pretende también eliminar en el país, doctor Torres, hay una inquietud bastante grande en los cuencanos. Entendemos que la ley ecuatoriana obliga a los municipios a los cobros por mejoras, a emitir cartas por mejoras. Y hay una inversión gigantesca en términos relativos con la economía de esta ciudad que se ha hecho con el proyecto Tranvía. Están las inversiones en el orden de $300 millones y hay el temor ciudadano de que esto tendrá que ser recuperado por el gobierno local una vez que se vayan cumpliendo los plazos con respecto a este proyecto. Igualmente, ¿qué análisis tiene usted sobre este aspecto? Mire, el tema de la contribución especial de mejoras es un tema que merece un análisis muy profundo, por dos temas. Primero, por la naturaleza propia de la contribución especial de mejoras. La contribución especial en general y la contribución especial de mejoras en específico es un tributo que tiene por objeto gravar el beneficio que recibe un ciudadano por la realización de obra pública. Es decir, en teoría, la contribución especial de mejoras debería cobrarse solamente en aquellos casos y respecto de las personas que han recibido efectivamente beneficio por la realización de una obra pública. Un ejemplo muy simple que puede darse en este sentido es que si usted tiene un inmueble en una calle que no está asfaltada, que no tiene aceras, que no tiene alumbrado público y la municipalidad le realiza esas obras, evidentemente usted tiene un beneficio que además se expresa materialmente en dinero, que es la plusvalía, el valor de su inmueble sube. Y ese es el supuesto lógico bajo el cual se cobra la contribución especial de mejoras. El segundo tema que debe analizarse es precisamente el relativo al beneficio. La contribución especial de mejoras, doctrinariamente, teóricamente, en el mundo funciona de manera que se cobra solo cuando existe un beneficio real, efectivo, apreciable en dinero. En nuestra legislación, cuando se puso en vigencia el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, el COTAD, los legisladores, me parece a mí que hábilmente, cuando se refirieron al beneficio por el cual se puede cobrar las contribuciones especiales de mejora, claro, introdujeron por ahí unas frases por las cuales en nuestra legislación se puede cobrar la contribución tanto por el beneficio real cuanto por el beneficio presunto que se obtiene de una obra. Eso hace que sea muy fácil para las municipalidades, simplemente mediante una resolución del Cabildo, un acto de su consejo, resolver que una obra X o Y genera un beneficio general, valga la redundancia, para la ciudadanía y por lo tanto obligarnos a todos al pago de la contribución. Presunto que va de la mano con discrecional. Absolutamente. Porque hay casos en los cuales la obra, en vez de provocar un beneficio, provoca un perjuicio. En el caso Tranvía, es decir, cuánta gente ha quebrado con el proyecto Tranvía, cuánta gente que aún hoy en día, viendo la posibilidad ya de que este funcione, no se siente satisfecha y piensa que antes estaba mejor. Y que incluso funcionando tendrá afección, porque hay lugares que eran muy comerciales y que ahora el hecho de que pase el tranvía no les va a devolver la agilidad comercial que tenía. Hay calles literalmente cerradas en la ciudad de Cuenca y así permanecerán. Así es. Usted señala muy bien, hay tramos en la ciudad que son absolutamente peatonales y que aunque sean muy bonitas para el turismo, para la vista, no necesariamente van a ser centros de comercio efectivo.
en esos casos se produce un perjuicio más bien al propietario. Incluso en algunos casos... La ley no prevé la otra figura de indemnizar a quienes se les hace daño con una obra. No la prevé expresamente, pero al menos debería pensarse en la posibilidad de que si se establece un cobro de contribución especial de mejora, se exonere completamente a quienes no han recibido beneficio. Igual, y aprovechando su presencia, doctor Torres, otro tema que fue materia de campaña electoral entre los alcaldes, no registramos exactamente qué es lo que dijo el actual alcalde en funciones, Pedro Palacios, pero se debatió mucho sobre impuestos como el de patentes municipales, que entendemos es una especie de permiso que adquiere el ciudadano para utilizar un inmueble dentro de la ciudad y beneficiarse con algún tipo de servicio o de producto que pueda vender desde este local. Esto se ha convertido también en una situación que deforma las cosas, pues si un ciudadano quiere ser contribuyente del Estado, como es nuestra obligación, un joven profesional, por ejemplo, tiene que sacar su registro único de contribuyentes. Puede ser que no esté ejerciendo, que lo saque simplemente ante la posibilidad de eventualmente dar algún servicio, automáticamente es ya objeto de este impuesto de patentes municipales. ¿Cuál es el espíritu de esta ordenanza? ¿Debería de alguna manera ser modificada? El impuesto de patente municipal sí debería ser revisado. Debería ser revisado en cuanto a su alcance en primer término. El COTAD ahora señala que de manera general en cualquier tipo de ejercicio de actividad comercial, profesional, industrial, en fin, se debe pagar patente. Esto ha generado algunos inconvenientes por los malos entendimientos de los gobiernos municipales respecto de ciertas actividades en las cuales no hay un ejercicio efectivo de actividad económica y sin embargo se cobra. Y segundo, respecto del hecho que usted anota precisamente, el particular de que una persona se haya registrado en el registro único de contribuyentes no necesariamente implica que se encuentra ya ejerciendo actividades. Y menos utilizando un local en la ciudad para que justifique un impuesto. Así es, tiene usted toda la razón. Por lo tanto, debería establecerse algún mecanismo que permita medir efectivamente el ejercicio de una actividad económica, de una actividad comercial, de una actividad industrial, y solamente en esos supuestos cobrarse el impuesto de la patente. Usted señala bien, en teoría la patente es un pago que debo realizar yo por una suerte de autorización que me concede la municipalidad para el ejercicio de una actividad económica dentro de su territorio, dentro de un local específico, y que se paga en función del patrimonio. Entonces, el hecho de hablar de un patrimonio destinado a una actividad económica supone precisamente eso, que exista un ejercicio efectivo de actividades y que no necesariamente solo por el hecho de tener el registro único de contribuyentes debería obligarse al pago de la patente. Bien, vayamos con otro de los impuestos, además del impuesto verde, que ya por mucho tiempo ha sido solicitado por diversos sectores de que sea derogado, el impuesto a la salida de divisas. Hay economistas que ponen el grito en el cielo cuando escuchan esto y dicen, si es que se quita este impuesto se va a caer la dolarización. ¿Cuál es su criterio sobre esto que fue tocado nuevamente el día de ayer en la Asamblea? Cristina Reyes, una de las asambleístas, lo puso en su discurso dentro de su argumentación por el impuesto verde en la Asamblea y señaló que se deben eliminar también aquellos impuestos que generen más perjuicio que ganancias, como el impuesto a la salida de divisas. Me parece que en líneas generales efectivamente el impuesto a la salida de divisas, si uno hace un análisis macro desde el punto de vista económico, ha generado más perjuicios que beneficios. Si yo veo el tema del impuesto a la salida de divisas solo desde el punto de vista de la recaudación, y si así lo mira la administración tributaria, van a decir ha sido beneficioso. Evidentemente los niveles de recaudación han sido muy significativos desde que está vigente el impuesto a la salida de divisas por allá por el año 2008. Tanto es así que así uno se explica el por qué este impuesto, que nació con una tarifa original de 0.5%, incrementó luego su tarifa hasta el 5%, precisamente porque se vio que era una medida de recaudación efectiva. No obstante, nunca produjo el efecto deseado, que era el evitar la salida de divisas del país. Las divisas del país nunca han dejado de salir, porque los gobiernos de turno, lamentablemente, no han hecho un análisis respecto de la vigencia de este impuesto y respecto de la medida que deben tomar para evitar la salida de divisas. La medida no era ponerle un impuesto, era generar todo un ambiente de confianza en la gente para que no saque su plata del país. Si usted tiene una cantidad considerable de dinero y decide sacarla del país, no va a frenarse por el hecho de
que pagar el 5% del impuesto. Le va a poder más el deseo de seguridad que puede tener en un banco, en la banca internacional, en una inversión internacional y demás. Hacia allá debían apuntar las medidas del gobierno. Si se pone o no en peligro la dolarización, creo que tampoco hay como hacer afirmaciones absolutas en ese sentido. Habrá quienes digan, haciendo un análisis muy simple, claro, si quito el impuesto a la salida de divisas, todo el mundo va a sacar su dinero y la dolarización se cae. No obstante, si yo elimino el impuesto a la salida de divisas, también puede ser el detonante de un efecto contrario. Puede ser que se estimule el ingreso de dinero de parte de los inversionistas. El impuesto a la salida de divisas, en lugar de evitar la salida de divisas, más bien ha evitado el ingreso de divisas al país. Si usted es un inversionista extranjero que quiere invertir en el Ecuador y se entera de que, además de pagar todos los tributos locales que tiene que pagar para la generación de riqueza, el momento que usted ya ha generado riqueza efectiva en el país y quiere retornarla hacia usted, porque esa es la lógica de la inversión, tiene que pagar además un impuesto adicional por el hecho de sacar su dinero. Eso más bien ahuyenta la inversión. A la inversión extranjera. No es absoluto, me parece, el tema de que puede ponerse en riesgo la dolarización. Yo creo que bien manejado el tema del desmontaje del impuesto a la salida de divisas, que evidentemente no podría ser en una medida radical que de inmediato lo elimine por el impacto fiscal fuerte que produciría, y más bien pensando en un proceso de desmontaje periódico, quizá a razón de un 1% anual o bianual, habrá que hacer la medida económica correspondiente, el impacto no necesariamente sea tan traumático para y podría traer el otro efecto de que mejora la inversión extranjera, Así que es parte de esta cruzada que hace justamente ahora Lenín Moreno en este viaje a Europa. La verdad es que en Ecuador estamos plagados de impuestos. Recuerdo hace poco tiempo también, en el marco de la campaña, hablábamos aquí con algunos de los señores concejales y decían que en el municipio se pagan alrededor de 17 rubros entre impuestos y tasas, y que esto era excesivo, que había que revisarlo. Solo en Ecuador tenemos que pagar en algunos casos valores que superan los $1,000 para conseguir una patente o para matricular el vehículo, como lo conocemos aquí, montos que en muchos casos desequilibran una economía familiar. Cuando tratábamos de este tema en el marco del gobierno de Rafael Correa, en el cual se pusieron muchos nuevos impuestos, recordamos que Marx Carrasco defendía, señalando que la presión tributaria o la presión fiscal en Ecuador arrojaba cifras muy benévolas hacia los contribuyentes comparando con otros países de Latinoamérica. ¿Es esto verdad? ¿Es cierto que los ecuatorianos pagamos menos impuestos en relación al PIB que en otros países de Latinoamérica o del orbe? A ver, el dato dado por el economista Carrasco es cierto. Sin embargo, yo creo que hay que separar el análisis respecto de cuánto es la presión fiscal directa, es decir, cuánto es lo que efectivamente pagamos los ciudadanos respecto del PIB, hecho que fue referido por el economista Carrasco, lo escuché en varias ocasiones, y que es cierto. De hecho, si uno hace una comparación de los niveles de tributos, de carga fiscal que tenemos los ciudadanos ecuatorianos frente a otras latitudes cercanas, resulta ser menor. No obstante, de que eso es cierto, no debe dejar de hacerse un análisis complementario a ello. No basta con hacer un análisis respecto de cuál es la carga fiscal efectiva que tienen los ciudadanos ecuatorianos. Hay que ver además cuáles son las condiciones económicas o las oportunidades que el Estado le brinda a ese ciudadano para generar riqueza. No hay problema si la carga fiscal aumenta, pero también las oportunidades de generar riqueza y la generación de riqueza efectiva del ciudadano aumentan. Claro. Yo creo que y el otro aspecto también, la pregunta que tiene una contundente respuesta en países nórdicos, por ejemplo, es: ante el pago de mis impuestos, ¿qué recibo del Estado? Por supuesto, su afirmación es la clave en esto. Yo a mis estudiantes de la universidad siempre suelo decirles esto: la cultura tributaria no es un tema de imponérselo a la fuerza, es un tema de ver que el Estado efectivamente hace algo a cambio mío. Se ponía mucho de ejemplo, yo recuerdo que el presidente Correa hablaba mucho cuando hablaba de la presión fiscal y decía: en los países nórdicos los niveles son del 40, del 50, del 60% en algunos tributos. Es cierto, pero aquí hay que hacerse la pregunta: ¿qué es lo que hacen en los países nórdicos los ciudadanos con el dinero que ganan? Lo ahorran, porque el Estado les satisface prácticamente todas sus necesidades. El Estado le da una educación de calidad, el Estado le da salud de calidad, le da buena vialidad, y todo financiado con su presupuesto general del Estado, es decir, con
tributos que pagan los ciudadanos. Entonces usted paga su tributo y ve a cambio que recibe algo de parte del Estado de manera efectiva. Ahí no hay problema que la carga fiscal sea alta. Ahí el ciudadano no se opone a pagar tributos. Usted pregúntele a un noruego, a un sueco, a un alemán si les desagrada pagar los tributos, aunque algunos dicen que es connatural al ser humano oponerse al pago de tributos. No obstante, en esos casos, la gente los paga sin mayor resistencia, los paga incluso con gusto en algunos casos, porque ve algo a cambio del Estado. Aquí, ¿qué hemos recibido a cambio? Si esto es que nuestros niveles de presión fiscal son menores que los de otras latitudes, pero habrá también que ver en qué medida el Estado efectivamente está haciendo algo a favor de nosotros con los tributos que recibe. Y ahí está el punto en el que hay que hacer efectivamente el estudio, ¿no? Si el Estado no me está compensando de manera efectiva por el pago de mis tributos, mal puede exigirme subirme la carga fiscal. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Han escuchado al doctor Tiberio Torres, él es experto en Derecho Tributario, profesor de la Universidad de Cuenca.